nace cuando los criollos, ya, de los hijos de los españoles nacidos aquí en América, en el Perú, empiezan a perder poder, ¿no? Y decían, pero ¿por qué el poder se centraliza solamente en los españoles natos? Si nosotros también somos hijos de españoles nacidos aquí. Entonces, ante esa misiva, ¿no? Los criollos empezaron a formar sus propias ideologías y empezaron a entrar a la víspera, por decirlo así, de las famosas independencias o corrientes libertadoras, ¿no? Ahora, ellos escriben, ¿no? Ellos van a empezar ahora, hablar de independencia en el virreinato estaba prohibido. Ahora, ante esa situación surgen algunas personas, los cuales empiezan con pequeñas ideologías. Te vas a dar cuenta que las grandes revoluciones en el mundo van a nacer como una ideología, ¿ok? Y para eso se dio un gran panfleto en esos tiempos, un gran libro. ¿Alguien se acuerda más o menos del Mercurio peruano? ¿Saben más o menos qué libro o qué se hizo en el Mercurio peruano? ¿Qué era el Mercurio peruano? ¿Alguien tiene una idea más o menos tangible de qué Era cosa? una revista donde se hablaba acerca de ideas libertadoras, si no mal recuerdo. No me acuerdo en qué momento se dio, Muy pero si bien, mal recuerdo era sobre ideas libertadoras. exactamente, estamos hablando justo antes, ya justo antes de que la llegada de San Martín, Hipólito Unanue, ya hay otros hombres más que son los profesores del Perú, empezaron a escribir estos libros, ¿no? Estos panfletos y los repartían, porque ya se venía, ¿no? Ya para eso el señor José Gabriel Condorcanqui ya había fallecido, sabemos que Tupac Amaru hizo su revolución, él empezó la revuelta en el Cusco, se rebeló en contra del virrey, y como no pudieron matarlo, pues sabemos que a él lo levantan en 4 caballos, no lo pueden matar, lo descuartizan, y ahí queda la revolución del señor Tupac Amaru. Andrea. Profesor, también fue difundido por gran parte de Hispanoamérica, creo. Exactamente, la difusión es sobre todo de la parte europea, de la famosa ilustración, algo que una corriente que más o menos muy bien cae. Ahí tenemos al señor Hipólito Unanue, José Baquijano, Vizcardo y Guzmán, hombres que empiezan a poner la ideología. Hay que implementar la ideología porque la gente está acostumbrada a vivir al modo español, ¿no? Ya, ahora, la gente no quería ser libre, entonces, a través de los libros y de la ideología, era necesario volver a cultivar eso, ¿no? Pero bien, ante esa situación, sabemos que todo empieza prácticamente desde Argentina, ¿no? La pregunta es, ¿por qué tiene que empezar desde Argentina y por qué no se va directamente al Perú? ¿Por qué la corriente libertadora no va de frente? ¿Por qué San Martín no toma el atrevimiento, no se toma el atrevimiento, por decirlo así, de llegar de frente al Perú? ¿Por qué tuvo que empezar por Argentina, por Chile y luego recién llegar al Perú? ¿Cuál era la razón? Porque Perú era el centro del virreinato, era donde se concentraba el mayor poder de España. Por ello Exacto. mismo necesitaban ir de poco a poco para llegar a lo máximo que era, para acabar con los españoles, acabar con el centro, el corazón del virreinato, Perú. Exactamente, Calle. Entonces, ante esa situación, como Perú estaba lleno de españoles y la fuerza militar estaba en España, lógicamente tú no puedes atacar el corazón, tienes que ir poco a poco. Y es por eso que el señor don José de San Martín, ya un gran estratega militar, va a empezar a entrar por ciertos sectores, ¿ok? Ante esta situación, ¿qué es lo que va a dominar como qué se domina como corriente libertadora del sur? Se le denomina ya a esta corriente que inicia prácticamente por el lado sur de nuestro país, empezando por Argentina, llegando a Chile y llegando a Perú. Hay algo que tú tienes que tener en cuenta porque cuando llegue a la era de los militarismos vas a entenderlo, ¿ok? Que una independencia es gasto de plata, muchachos, ¿ok? Es gasto de dinero, ¿ya? Se invierte dinero, no es fácil ni es gratuito. ¿Alguien sabe qué país estaba detrás de las famosas corrientes libertadoras? Inglaterra. Inglaterra, ¿ok? Me ganaste No el te quiz. olvides, Inglaterra estaba por detrás, ya invirtiendo en las famosas corrientes libertadoras para que España no pueda seguir absorbiendo más poder. Y eso le convenía a Inglaterra, ¿ok? Ahora, ante esta situación, ya también se le denomina como el paso de los Andes, porque ante la estrategia del señor don José de San Martín, va a utilizar los Andes como una forma de camuflaje y una forma estratégica para poder llegar. Ahora, en Argentina no había una grande oposición española, ¿ya? Y mucho menos en Chile, ya que Chile era una capitanía, no era un virreinato como tal establecido. Entonces, ante esta situación, los realistas pues no tenían mucho apego, no tenían mucha estrategia en cuanto al lado pues de las cordilleras de los Andes. ¿Cómo se consigue la independencia en cuanto a lo que es Chile? Para llegar a Chile, San Martín sí tuvo ya que cumplir ciertos rudimentos en ciertas batallas. No era difícil, ya, pero
los españoles tampoco lo ponían tan fácil, ¿ok? Ya que en esta situación tuvo que enfrentarse en Chacabuco, luego tuvo que enfrentarse en Cancha Rayada y por último tuvo que enfrentarse en Maipú. 3 conflictos de la cual pues con esa se va a dar la liberación de por lleno de lo que es Chile. No hubo mucha no hubo mucha eficacia militar, ya que por ambos lados, ya San Martín no contaba con un ejército tan amplio, ¿ok? Y en Chile, pues también ya se estaban cansando de la capitanía, del gobierno y de la manipulación española, entonces a través del apoyo militar, en ese caso de la milicia, que recuerda que la milicia son personas que no pertenecen al ejército, se metieron a esta situación y lograron independizar a través de 3 grandes conflictos en Chile, ¿ok? ¿Por qué era importante lo que ya había pensionado? ¿Por qué era importante llegar primero a Argentina y luego a Chile? Porque de esa forma ibas a acumular personal, ibas a acumular dinero, ibas a acumular tiempo y de esa forma podías llegar más rápido al Perú. Con personal, con ejército, con dinero, ibas a llegar al Perú para poder dominarlo, ¿ok? O sea, para poder subyugarlo. Y para eso se va a dar por 2 lugares. Se va por tierra y se va a ir también por el mar, ¿ok? Ahora, ¿en qué consistieron las famosas conferencias entre patriotas y realistas? Siempre van a haber reuniones, jóvenes, ¿ok? Siempre van a haber reuniones. Antes de un conflicto, ¿ok? Antes de un conflicto militar, siempre se van a dar famosas reuniones, de las cuales, pues, estas reuniones van a tener que ver la forma de cómo solucionar sin llegar al extremo militar, ¿ok? Ante esa situación, entonces, ya más o menos en Miraflores y en Puncha Cauca, normalmente van a darse ciertas reuniones entre realistas, recordemos que los realistas son los españoles, y San Martín, ¿no? De la cual pues se evitaba, ¿no? Más muerte, pero esa situación pues no va a llevar a más, ¿no? Porque los españoles, al ver la fuerza de la corriente libertadora del sur, no se van a ir del Perú, sino se van a refugiar en la sierra de nuestro país, ¿ok? Esto no va a tener mucho éxito y se va a llegar, lógicamente, a un enfrentamiento, ¿no? Ante esta situación, pues, no fue a favor, ¿no? Recordemos que no se llegó a una consolidación. Los sectores populares ayudaban a un sector de la corriente libertadora del sur, el otro sector no apoyaba, sino que ya se habían acostumbrado a la vivencia española. Entonces, la situación era uniforme. Cuando San Martín llega al Perú, encuentra un país completamente dividido, un país que está roto, ya no lo encuentra unido. ¿Cuál era la sintonía de esta? Unificarla, ¿ok? ¿Y cuál era el proyecto de San Martín para unificar a un país roto? Lógicamente tenías que crear un sistema político. Ahora, San Martín propone y dice, muy bien, ya estoy acá, vamos a proponer un gobierno. Ahora, ¿qué tipo de gobierno vamos a necesitar? ¿Necesitamos un gobierno republicano o un gobierno monárquico? Esa era la gran pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un gobierno del Perú todavía en base a la monarquía o nos hacemos un país en base a la república? ¿Qué vamos a hacer? La mayoría de peruanos dijo, no nos conviene una monarquía, ya hemos vivido hace mucho tiempo en base a la monarquía. Queremos una república. Ahora, aunque la monarquía constitucional no estaba tan mal, ¿ya? Pero los peruanos decían, queremos república. Y debido a esa idea, pues le dio la república y se empezó a instalar la constitución, donde iban a basar leyes, prácticamente las primeras leyes, y San Martín absorbería el poder como el famoso protector del Perú. ¿Ok? San Martín absorbe el poder, pero los españoles aún seguían en el Perú, que era una situación muy, muy distinta. Para más o menos el año 1821, ya la fecha más conocida como el 28 de julio, lógicamente San Martín va y declara la independencia en 3 lugares. Ya, esta misma imagen que tú ves acá es la misma imagen que San Martín hace en 3 lugares, ¿no? Y de la cual, pues, entre comillas, el Perú estaba entrando a un proceso nuevo, a un proceso de república, ¿no? De la cual, pues, sabemos que la verdadera independencia se da en el año 1824, cuando el Congreso invita recién al señor Simón Bolívar y le dice, ¿sabes qué? Vente, porque no podemos expulsar a los españoles, pero previamente había tenido una reunión con San Martín, ¿no? La famosa reunión en Quito, donde se reúnen ya en el Ecuador y Simón Bolívar le dice, bienvenido a la Gran Colombia. Y San Martín se queda pensando y dice, pero esto también es territorio peruano. Pero Bolívar le dice bienvenido a la Gran Colombia, porque ese era el sueño de Bolívar. Y le dicen, y tienen un conversatorio donde pues ellos juntos querían hacer la situación, pero como que a Bolívar no le gustaba la idea de estar juntos y pues lo deja solo, ¿no? A San Martín. Y San Martín pues no es tonto y dice, llega al Perú, ¿saben qué? Ya les di la libertad, ya les di la independencia, arréglensela a ustedes.
¿no? Y en ese caso el Perú empezó a gatear poco a poco en los inicios de su república, ¿no? Aún todavía no existía, perdón, el método de lo que es la corrupción. La corrupción en el Perú y los grandes pagos a los congresistas nacen ya con los famosos primeros militarismos, ¿ya? Porque ahí entra Ramón Castilla y empieza él a pagar grandes subvenciones de la independencia. Ya te voy a explicar cuando lleguemos a eso. Se pagaba a los burócratas. Recordemos que la era del guano era una era próspera, era de la prosperidad falaz, donde prácticamente teníamos mucho dinero, ¿no? Y se empezó a pagar a todas las personas que habían participado en la independencia del Perú. Y ahora, la independencia de aquí no fue gratuita, ¿no? Muchos Profesor, aportaron a esa situación. profesor, Maritza. disculpe que lo interrumpe, pero mire, ya dice que si le puede aceptar en el Zoom. A ver. ¿Dónde está Mireya? Mireya. ¿Qué no está? No me había dado cuenta de Mireya. Un ratito, por favor. Participantes. Pero no me ha llegado ni una. Un ratito, por favor. Ah, ya, acá está. Listo. Ya la acepté. Bien, entonces, como habíamos dicho, esta corriente, pues esta primera corriente va a dar pues el primer vistazo, ¿no? Las reuniones no se llegaron a concretar más y para esta situación sabemos que San Martín se va a Francia y termina su tiempo allá, ¿no? Lo más rescatable que podemos decir de esto es que San Martín dejó establecido ciertas normas, ¿no? Por ejemplo, dejó establecido una bandera, dejó establecido un himno nacional y dejó establecido un congreso, que es lo más resaltante que pudo haber hecho el señor don José de San Martín. Luego de eso dejó al Perú y se fue, ¿no? Más o menos San Martín estuvo por el lapso de 2 a 3 años aquí en el Perú dejando una organización, pero sabemos que los españoles todavía estaban en la parte de la sierra y que amenazaban todavía con volver a la capital. Para esto, ¿ok? Para esto ya nace la famosa corriente libertadora del norte, ¿ok? Vamos a volver a ingresar, por favor, y la corriente libertadora del norte no nos va a tomar mucho tiempo, ya van a ser las 10, creo. Sí, ya van a ser las 10. Vamos a volver a ingresar, ya chicos, para volver a tomar esta ideología de la corriente libertadora del norte, ¿sí?